Hola. Hola, aquí te Muy tengo. bien. Ah, He conseguido entrar, que no me estaba yo muy segura. la primera. ¿Qué tal? Qué guapa estás. Muchas gracias. Mm, Para este momento, para celebrarlo. Es que es un momentazo el tomarnos un café juntas. De verdad que sí. Día de primavera. Vamos a ver quién va viniendo por aquí, que lo hemos anunciado bastante. Miguel, desde... Qué bien. Vale, pues Ana, vamos empezando si te parece, porque lo primero, espera a ver si la pantalla ahora os veo bien. Ahora. ¿Tú me ves bien y me oyes bien? Perfecta. Vale. ¿Tú me ves bien? ¿Me oyes bien? Sí, me he puesto los cascos para... Vale, pero yo te digo bien. Si alguien tiene algún problema o así, que nos vaya comentando. Aquí les nos lo cuente. Pues lo primero es introducir el tema. A saco voy. Ana, esto que nos... Pues venga, a por ello. Podemos compartir qué es el viaje del héroe. Vamos a empezar por ahí. Define viaje del héroe y... Venga. Pues os lo cuento. Seguro que mucha gente que está conectada lo conoce. El viaje del héroe es una metáfora preciosa. Yo cuando empezó todo este tema del confinamiento y la crisis del COVID pensé, qué momento para poder pensar este momento desde esa metáfora. Os cuento un poco, por si no lo conocéis. El viaje del héroe parte de los estudios de un mitólogo estadounidense que se llama Joseph Campbell, que es escritor, que, bueno, allá por los años 50 se dedicó a estudiar pues todos los mitos, leyendas, historias, a lo largo de diferentes culturas y a lo largo del tiempo también. Y descubrió una cosa súper interesante, y es que la mayoría de los mitos tenían una estructura común, ¿no? Una estructura profunda, arquetípica, y compartían, bueno, pues una serie de etapas, ¿no? Un personaje que era el protagonista, que puede ser el héroe o la heroína, vamos a llamar el héroe, pero es héroe o heroína no sirve para nosotras también. Y bueno, pues es un personaje que va transitando por diferentes etapas en ese viaje, ¿no? Es muy curioso, ahora cuando os cuente las etapas, si no las conocéis, veréis que esta estructura se da tanto en los mitos clásicos como en la mayoría de las pelis, de los cuentos y de las historias y los relatos que nos contamos y conocemos, ¿no? Hay una cosa muy chula y es el origen de la palabra mito, que comparte origen etimológico con la palabra misterio. Wow. A mí cuando lo descubrí me pareció precioso porque de alguna manera los mitos nos sirven a los seres humanos para poder contarnos y aprender esas cosas que no se aprenden en la escuela, ¿no? Lo que tiene que ver con el misterio de la vida y cómo la vivimos. Y bueno, pues las personas somos, los seres humanos, la única especie que somos capaces de contar cuentos, ¿no? De historias, vivimos en narrativas. Entonces esas narraciones es una manera de transmitirnos los unos a los otros formas de vivir, ¿no? La cultura. Entonces, curiosamente, ¿no? Esta estructura que hay detrás nos va enseñando de alguna manera a afrontar situaciones en la vida. Y no sé si quieres que entre ya con las etapas que define Campbell en el viaje del héroe. Me surge una pregunta ahora que hablabas del origen de la palabra mito. ¿Cuál es el origen de la palabra héroe? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué nos trae y de dónde viene? Pues no lo sé, eso no lo he mirado. Pero igual claro, alguien que lo busque y lo google, porque no sé cuál es el origen etimológico de héroe, pero tendríamos, sí, lo podemos mirar, ¿no? Lo que está claro es que el héroe o la heroína es alguien que se enfrenta a lo desconocido, ¿no? Y que tiene que traspasar de alguna manera sus miedos para conseguir un ideal, ¿no? En algunas de las definiciones que te han ido poniendo, que te ha compartido, ¿no? Claro, decían, bueno, pues alguien que es capaz de renunciar a cosas de sí mismo para ayudar a otros. Bueno, daban definiciones muy bonitas, ¿no? Sí, a mí lo que me queda de las definiciones, así como por resumirlas rápidamente, tenían que ver la gran mayoría con valentía, con eso que comentabas ahora de atreverse a superar unos miedos o a avanzar en un camino, con compromiso y con altruismo. Lo digo, pongo yo esta palabra, pero había una definición que decía hacer y dar por los demás sin esperar nada a cambio o algo así, ¿no? Yo creo que todo está muy relacionado.
Lo que pasa que Y has dado las claves. Valentía, antes de entrar en las etapas, compromiso. perdón, es que se me corta, vas y vienes. Ahora, dime. Sí, vale. No, sigue. Antes de entrar en las etapas. Que antes de entrar en las etapas, igual ir un poco a estas definiciones que ha despertado en la gente estas inquietudes, estos movimientos que nos han ido compartiendo y cómo se vincula con el momento que estamos viviendo, que aparece tanto por ahí la palabra héroe, heroína, antihéroe también. Bueno, ubiquémoslo ahí en contexto y vamos después a las etapas del viaje. Vale, pues bueno, yo te voy a proponer que vayamos por las etapas descubriendo lo que es un héroe, porque realmente ahí Campbell además lo define, ¿no? Y vamos a ir encontrando el vínculo con esto que me estás preguntando. Perfecto. ¿No? Porque en realidad el héroe es alguien, para Campbell, que está en su mundo ordinario, ¿no? Una persona normal y corriente, con los recursos normales y corrientes que vive, pues pensamos por ejemplo en el Señor de los Anillos, ¿no? Frodo vive en la comarca tranquilamente, ¿no? Con sus cosas y su mundo. Y normal. ¿El qué? No te... Todo muy normal, lo de Frodo. Todo muy normal, eso es, bueno, exactamente, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero lo que representa ahí Frodo, o yo que sé, o Alicia en el País de las Maravillas, o cualquiera de las pelis, ¿no? El Rey León, pues ahí está en el mundo ordinario, en su mundo. Y de pronto, en esa primera etapa, lo que aparece es una llamada, ¿no? Esta sería la primera etapa de la que habla Campbell en el viaje, la llamada. Y la llamada suele ser algo que ocurre inesperado, que interpela a este personaje, que es un personaje normal y corriente, y le obliga de algún modo a salir del mundo ordinario para tener que adentrarse en lo extraordinario. Con lo cual partimos de que el héroe no es una persona que tenga capacidades o cualidades extraordinarias, es una persona normal, se encuentra en una situación en su vida donde tiene que salir de esa normalidad, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho 1, 2 o 7 viajes del héroe, porque hemos tenido que enfrentarnos a situaciones que para nosotros eran desconocidas, ¿no? En este momento actual la llamada, pues igual está muy claro, la llamada es de pronto una pandemia mundial que nos obliga a afrontar una situación absolutamente desconocida, ¿no? Para todos nosotros. En esta llamada, la llamada puede ser una crisis, puede ser una enfermedad o puede ser algo que uno desea mucho lograr, ¿no? No sé, ser bailarina, ¿no? Un sueño que hace que necesites salir de tu zona de confort, que la llaman, para poder trascender y aprender cosas que te lleven a ese ideal, ¿no? Cuando aparece la llamada... Perdona, me surge esto ahora, clarifico, puede ser en negativo, por llamarlo de una manera, puede ser un bofetón, como hablabas de pandemia o crisis, revolución, o muy en positivo, una revelación a ese nivel o un sueño, un deseo muy fuerte, ¿no? Que te pone en marcha. Eso es, vale. Eso es. Y en cualquiera de los dos casos, por amor o por miedo, nos pone en un lugar en que es necesario que emprendamos un camino, que hagamos algo diferente y que salgamos de nuestro mundo ordinario, ¿no? ¿Qué suele pasar cuando escuchamos la llamada? Pues lo que decías, que va a exigir mucha valentía y mucho ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Conectarnos libremente con querer escuchar esa llamada. Y lo que suele pasar también es esta segunda fase de la que habla Campbell, y es que lo primero que nos suele pasar es que rechazamos la llamada. Es, no, esto, yo no estoy preparado, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, o quizá ese sueño yo no lo voy a poder conseguir, o esto, pues ahora esto es una cosa que pasaba en China y que no va a llegar hasta aquí. Bueno, es un rechazo porque no nos sentimos capaces con los recursos que tenemos para afrontar eso que está pasando, ¿no? Y al principio en ese rechazo de la llamada nos puede ocurrir que nos instalemos mucho en la queja, en la negación, en el miedo, en el pataleo. Bueno, podemos estar ahí instalados un rato, pero no mucho más. Y hay un momento en que nos damos cuenta que de algún modo, más que mirar fuera, tenemos que mirar dentro de nosotros. Hay algo que no depende de nosotros que ha pasado y algo tenemos que cambiar nosotros y nosotros para poder afrontar eso, ¿no? Probablemente en este momento, en esta llamada, muchos estemos replanteándonos, ¿no? ¿Cómo son nuestros vínculos? ¿Qué tiempo le estábamos dedicando o no a nuestra familia? ¿Dónde estábamos poniendo el peso, ¿no? De las cosas que nos importan? Y
nos está ayudando a replantearnos, ¿no?, algunos aspectos de nuestra vida que quizá tengamos que transformar. Ahí es cuando empezamos a mirar un poco en nosotros, ¿no? Voy con un inciso. Tengo la sensación, ahora que traes esta etapa, que, a ver cómo lo explico, que si bien muchas sentimos esto como una llamada o como una apertura a la transformación y al cambio, aunque sea de pequeñas cosas en nuestra vida, pequeñas entre comillas, la manera de vincularnos en familia o con el entorno, esto puede ser nuestra llamada. Sin embargo, ¿qué pasa o cómo seguimos adelante cuando, desde mi punto de vista, todo el mundo político, económico y mediático está negando esa llamada muy fuerte? Estamos siempre queriendo volver a lo de antes, mantener una identidad que, bajo mi punto de vista, puede ser puesta en duda y puede traer cosas positivas ponerla en duda. ¿Qué pasa cuando el héroe se nos queda un poco solo, ¿no? O nos queda todo un poco grande, porque estás queriendo escuchar esa llamada, pero todo va a tirar hacia la negación? Claro, ahí es donde entra el héroe. Yeah. Ahí es donde entra el tener que enfrentar que lo que está pasando fuera igual no nos favorece que nosotros podamos hacer ese cambio. Pero si miramos fuera no podemos cambiar nada. Ajá. Podemos cambiar solamente aquello que depende de nosotros, ¿no? Y a veces una de las cosas que nos hacen rechazar la llamada precisamente es esto que dices. Yeah. Claro, hay tantas fuerzas fuera, ¿no?, que nos pueden impedir salir, que igual nos quedamos en esa cajita, ¿no? Quizá esto que hablas puede ser una de las cosas que llama Campbell el guardián del umbral. Antes de que traspasemos el umbral, encontramos ahí unas gárgolas terribles, ¿no?, que nos están diciendo, por ahí no tienes que pasar, ¿no? Y aparece el miedo. Ahí es donde tenemos que conectar con ese compromiso nuestro de cambio. O sea, ¿para qué quiero yo que me sirva esto que está pasando ahora afuera, ¿no? ¿Y cómo lo puedo aprovechar para crecer? Yeah. Y esa es una pregunta que solo me puedo hacer a mí. Fuera están pasando muchas cosas, pero quizá lo único que yo puedo hacer es conectarme con un ideal, ¿no? Fíjate, hay un libro muy chulo que seguro que lo conoces seguro, y muchos, que es el de El hombre en busca de sentido, ¿no? Frank es un psicólogo que vivió en los campos de concentración y, bueno, pues que hizo un estudio, además aprovechó para hacer todo un análisis de qué nos pasaba a los seres humanos en esas situaciones extremas, ¿no? Y él se dio cuenta de que una diferencia, lo que ponía la diferencia en la supervivencia o en vivirlo de otra manera, era encontrarle sentido a eso que estaba pasando. Y el sentido se lo damos nosotros. Las cosas no tienen sentido. Uno narra qué sentido quiere que tengan, ¿no? Para él el sentido era, bueno, poder publicar su tesis y su investigación, ¿no? Para muchos el sentido era reencontrarse con su familia o construir un mundo mejor después, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer ahora con esto que está pasando es, ¿cuál sería mi ideal? ¿A qué mundo quiero yo contribuir cuando todo esto pase? Yeah. Bueno, conectarnos con ese ideal nos puede dar la fuerza para traspasar el umbral, para decidir salir de nuestro mundo ordinario, como Frodo, ¿no? Coger el anillo y empezar a caminar, ¿no? Esta crisis igual nos está llamando a ser alguien diferente. ¿A qué me está llamando? A mí puede ser una buena pregunta. Después de rechazar la llamada, ¿qué pasa? Una vez que ya el héroe decide aceptarla y decide cruzar el umbral. Hablar con, bueno, pues en ese momento dice a las gárgolas, dejadme, que yo tengo que seguir mi camino. Y es cuando empieza la aventura, ¿no? Aventura también es una palabra muy, muy bonita, que dice, bueno, la aventura es lo que está por venir. Y lo que está por venir es lo desconocido. Pasamos del mundo ordinario a adentrarnos en el mundo extraordinario, ¿no? Y para eso todavía no sabemos cuáles son nuestras herramientas, nuestras armas, ¿no? O nuestras fuerzas. Con lo cual, ese es el momento donde somos mucho más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Hemos decidido atravesar, pero todavía no tenemos el cómo, porque va a ser nuevo, ¿no? Y ahí es el momento de empezar a encontrar qué necesitamos para afrontar lo que está pasando. Ahí, bueno, te voy a contar un secreto mío, personal. A mí no me gusta nada hacer las tareas de la casa, como a mucha gente. Bueno, pero hay una cosa que me encanta y es poner la lavadora. Cuando pongo la lavadora es el momento en que descubro a mis hijos. Cuando ellos vienen del colegio y les pregunto qué tal estáis, me dicen bien,
¿no? ¿Qué habéis hecho hoy? Nada, y entonces no sé nada de ellos. Pero cuando pongo la lavadora tengo que sacar todo lo que llevan en los bolsillos. Ay, wow. Y ahí descubro, claro, el otro día, bueno, ya antes del confinamiento, en los bolsillos de Juanito, que había una piedra que yo pensaba, ¿cómo este niño puede haber corrido en el recreo con esta piedra, ¿no? Había un corazón de papel, que era porque habían celebrado el Día de la Paz, ¿no? Había una chocolatina que había guardado para después y ahí se había quedado. Una canica preciosa, ¿no? Que seguramente ni se acordaba que la tenía en un bolsillo. Y ahí yo voy viendo cuáles son los tesoros que ellos han ido recopilando a lo largo del día, ¿no? Creo que es un buen momento ahora para que hagamos la colada, para que empezamos a mirar en nuestros bolsillos y ver, ¿no? ¿Qué piedras estamos llevando encima que ya no sirven? ¿No? La de Juanito, cuáles son sus lastres, ¿no? Que igual tenemos que empezar a revisar qué creencias teníamos que ya no nos valen, ¿no? Qué relaciones ya no nos están haciendo bien y tenemos que transformar. O, pues, como el corazón de papel, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Y si hemos estado honrando esos valores, ¿no? Yo digo, no, mi valor es la salud. Bueno, estoy teniendo hábitos saludables para mí. O mi valor es la familia. ¿Y cuánto tiempo le estabas dedicando? ¿No? Yeah. ¿Cuántas llamadas que ahora estamos haciendo le dedicamos? ¿No? O esa chocolatina que te guardas para después. Pues igual no hay un después. Igual, ¿no? Tienes que aprovechar eso que te va dando la vida y decidir eso. Bueno, pues es un momento bueno para ver la canica, ¿no? ¿Qué recursos tengo? Que no sé qué tenía para poder ponerlos al servicio de esta transformación. ¿No? Ir revisando. Qué En el momento sacar... Este ejemplo es súper emocionante. Sí. La lavadora como búsqueda de nuevos recursos, ¿no? Cómo poder poner una mirada diferente sobre las cosas. Lo que has dicho que sacas del bolsillo de Juanito como tesoro. Pues quizá otra persona o en otro momento de la vida o en otro punto de vista, en otro observador de la vida, lo primero que reciba sea la queja o lo primero que exprese sea la queja. Has dejado esto, porque aquello, porque tal, y la chocolatina aquí aplastada, ¿no? Quizás el primer punto para encontrar las herramientas sea ese, volver a mirar cómo miramos, redefinir esto, ¿no? Una y otra vez. Absolutamente. Sí, porque además nos acostumbramos a mirar el mundo de una sola manera y nos puede servir, pero cuando todo cambia afuera necesitamos cambiar la mirada también, ¿no? Ir buscando. En este caso, en esta revisión, ¿no? Un poco de nuestros propios recursos, también vamos a tener que enfrentar el camino buscando qué necesitamos nuevo para incorporar a nuestros bolsillos, ¿no? Cómo estamos mirando. Y ahí comenzar el viaje desde la vulnerabilidad. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo te llevas con tu vulnerabilidad? No nos gusta sentirnos vulnerables, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con situaciones donde siento que no puedo de momento afrontar, ¿no? O que no controlo? Con esa pregunta yo voy a seguir avanzando en las fases, porque hay una fase que es la siguiente, que es fundamental aquí también, que es la fase en la que el héroe o la heroína encuentra a sus ángeles. ¿No? Sus ángeles, sus mentores, sus guardianes. Este camino, cualquier camino del héroe a lo largo de nuestra vida, no lo hacemos solos, no lo podemos hacer solos. Desde luego es nuestro viaje, pero vamos a encontrar siempre gente cerca de la que vamos a poder aprender, que nos recuerda quién somos, ¿no? Que nos alienta en los momentos en que sentimos que no podemos. Vuelvo a Frodo, o yo que sé, al Rey León, por poner un ejemplo también de niños, ¿no? Cuando el protagonista tiene que salir y de pronto se encuentra a Pumba y Timón, me parece que eran esos personajes, ¿no? En Alicia, en el País de las Maravillas, pues los personajes que aparecen en esta historia, que van ayudando al héroe, al protagonista, a encontrar también esos recursos, ¿no? Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, dice que tenía mucho miedo porque pensaba que solo contaba con sus fuerzas. A veces no nos damos cuenta que contamos con las fuerzas de toda esa gente que está cerca, ¿no? Que a veces es alguien, bueno, pues quien admiramos, ¿no? Un personaje, y otras veces es alguien muy cercano, ¿no? O personas nuevas que van apareciendo en nuestra vida que seguramente nos puedan acompañar en ese camino, ¿no? Otra pregunta interesante ahora es cómo estoy yo cuidando esos vínculos, ¿no? con mis ángeles. Y qué personas tengo alrededor que quizá
con las que quizá no estoy contando, ¿no? A veces uno se cree que es muy héroe porque no pide ayuda. Y quizá una forma de ser héroe es también dejarse, ¿no? Ayudar, permitir que otros nos enseñen o nos enriquezcan. Y que nada. te voy a cambiar un pelín, un segundo, el foco al personaje secundario, los ángeles, cómo estar disponibles, porque si bien todos somos héroes o transitamos de repente ese camino, todos podemos ser también ángeles de otros caminos y de otras personas, ¿no?, que tengamos cerca. Entonces, de repente, ¿cuál es la disponibilidad que requiere esto? O ser ángel de otros. Una. Claro, todos somos ángeles, todos somos héroes y todos somos también demonios para otros. Ajá. En este juego de personajes, ¿no? ¿Cómo podemos ser ángeles para otros? Pues tiene que ver también con nuestro propio camino, decidir estar disponibles para las personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor, ¿sí?, sin inmiscuirnos en el viaje del otro, ¿no? Como, pues eso, este viaje lo puede hacer solo uno, ¿no? Y podrá pedirnos ayuda, podremos ofrecer lo que tenemos, pero no decirle a nadie lo que tiene que hacer en su viaje, ¿no? Cada uno tiene que encontrar esos tesoros. Pero claro, yo creo que forma parte también de esta concepción el estar disponible para otros. De saber que también tú estás acompañando a otros en su camino, ¿no?, y estar abierto a eso. Una vez que el héroe o la heroína encuentra sus ángeles y sigue transitando, es el momento de enfrentar los demonios, las sombras. En todas estas historias que estamos contando aparece, ¿no?, el galimatazo de Alicia, los dragones, en Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Matrix, vamos a pensar también, cualquiera de las historias que estamos hablando, aparecen los demonios. Pero fíjate, Naya, que los demonios no necesariamente son personas o situaciones. A veces el demonio es cómo yo me relaciono con esa persona, ¿no?, o esa situación o eso que está pasando. Mi miedo, la ira, la frustración, ¿cómo gestiono yo eso? En Cómo entrenar a tu dragón, pues no sé si te acuerdas, al principio los dragones son una amenaza para la aldea, ¿no? Y la peli consiste en cómo aprenden a entrenar esos dragones, no lo están matando, ¿no? Están de alguna manera aprendiendo a entrenarlo para ponerlo a su servicio. El héroe no es alguien que no tenga miedo. El héroe es alguien que puede, con su miedo, afrontar las dificultades, ¿no? Probablemente porque se conecta con ese ideal, o con la esperanza, ¿no?, y con sus ángeles. Yo creo que esta situación concreta, llevándolo a este momento crítico, lo que nos permite también mucho es mirarnos, ¿no?, mirar cuáles son nuestros demonios. Ahí va. ¿Cuáles son mis miedos ahora? Claro, ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿Con qué recursos, ¿no?, quiero contar para poder afrontar eso que ahora me está dando miedo? Sí, se me ocurre una pregunta por vivencias y conocidos, pero a veces tengo la sensación de que nos engañamos o nos autoengañamos buscando un demonio fuera, un demonio grande fuera, un enemigo externo, cuando, como recojo lo que estás diciendo ahora, ¿no?, muchas veces la llamada de ese demonio o la aparición empieza dentro de uno, dentro de una, en cómo vemos las cosas y cómo nos vinculamos con ellas, ¿no?, y no tanto fuera. Quizás los demonios de fuera sean más manejables, me parece a mí, porque los vemos más claros, ¿no?, pero son aquí los de adentro los que se interponen más en ese viaje del héroe. Los de fuera son los que nos dan la excusa para poder mirar adentro. Ajá. ¿No? Si no aparecieran obstáculos o pruebas, ¿no? Campbell también habla de las pruebas que aparecen, como los trabajos de Hércules. Todas las pruebas que aparecen probablemente sean los demonios, pero solamente nos ponen el espejo para poder mirar cómo nosotros nos relacionamos con eso. Y a veces, poniéndolo todo fuera, lo que hacemos es huir, ¿no?, de ver qué me está pasando a mí con esto que pasa. Y ya te digo que hay momentos que además es que es normal, o sea, afortunadamente tenemos emociones como el miedo que nos protegen, ¿no?, como la rabia que nos impulsa, pero el aprender a ver que a veces esos demonios que nos traen esas emociones no son tan grandes y empezar a poner al servicio de vencerlos o domesticarlos los recursos que tenemos, ese es el trabajo, ¿no?, de crecimiento que podemos hacer, ¿no?
cómo yo me relaciono, por ejemplo, pues un viaje del héroe muy típico, claro, cuando aparece una enfermedad grave, ¿no? ¿Cómo yo me estoy relacionando con eso? ¿No? Con mi miedo, con la incertidumbre, con no poder controlar, con mi propio malestar. Bueno, ese es un camino que tengo que transitar para transformar la emoción que me genera. Que conecta con la vulnerabilidad de vuelta también. Empezábamos ahí descubriendo la vulnerabilidad, ¿no? Atravesando puertas que nos la ponen de cara. Soy vulnerable, no tengo herramientas para esto nuevo, o las tengo que buscar. Y de repente aparecen otra vez los demonios que nos devuelven a esa vulnerabilidad o a cómo al menos nos relacionamos con ella. Claro. Una transformación interesante es precisamente ver que la vulnerabilidad no es una debilidad, es una fuerza. Todos somos vulnerables en algún punto y en algún momento. Y esa vulnerabilidad, si la vemos como fuerza, nos va a permitir pedir ayuda, nos va a permitir aprender, ¿no? Cuando yo puedo reconocer que no sé algo, soy vulnerable en algún aspecto, eso es lo que me va a permitir aprenderlo, ¿no? Si yo creo que lo sé todo, ¿no? Que ya no tengo nada que aprender, probablemente pues no aprenda nada, ¿no? Mi propia conciencia de necesitar a otros también es una fuerza. Y cuando la acepto en mí, no me resisto, me permite, curiosamente, ¿no? empezar a adquirir los recursos que necesito para afrontar lo que pasa. Ahí, desde la vulnerabilidad y el camino de aprendizaje con los ángeles, es cuando empieza la transformación del héroe, ¿no? Sería la siguiente etapa que llevamos por las 7. Se tiene que producir una transformación importante, ¿no? A veces nos resistimos precisamente a cambiar nosotros, pero cuando logramos darnos cuenta de que esa transformación nos va a llevar a adquirir eso que necesitamos para nuestro ideal, ¿no? Es cuando es el punto clave de este viaje que estamos haciendo, ¿no? Y conseguimos vencer al matazo, como Alicia, ¿no? Esa transformación nos va a llevar a lo nuevo, a nuevas narrativas, ¿no? A ser algo nuevo. Y como nosotros somos nuevos, seguramente hagamos cosas nuevas a nuestro alrededor, ¿no? Desde la transformación que sufre el héroe, que ya tiene otros recursos, otras armas, otra mirada del mundo y otra actitud, pues llega a la última fase de este viaje del héroe, que es la vuelta a casa. Campbell lo alarga un poquito, la vuelta a casa también tiene sus peripecias, ¿no? Pero de alguna manera, con todo el aprendizaje que el protagonista o la protagonista de esta historia ha tenido, lo que hace es volver a la comunidad y revertir ese aprendizaje en otros, ¿no? El héroe al final va a contribuir a transformar algo en su comunidad con su propio viaje. Todos nosotros contribuimos a transformar algo a nuestro alrededor, ¿no? Con este tipo de viajes, ¿no? Y pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el héroe no quiera volver a la comunidad, ¿no? Y de pronto se plantee. Entonces tendrá que encontrar su para qué de ese regreso. También puede pasar que cuando vuelve a la comunidad transformado, pues a la gente no le guste mucho. Y no acepte ese cambio. Porque, y un poco enlaza con lo que decías, ¿no? Con todo lo que pasa afuera, como que no nos dejan cambiar y encontremos ahí nuevas resistencias, ¿no? Bueno, eso será una fase que tendrá que afrontar, ¿no? Cómo afrontar que ese cambio y esa transformación que nosotros hemos hecho pueda revertir en otros y además a veces que no nos importe no ser afectados por algunas personas, ¿no? O algunos contextos que no quieran que cambiemos. Es muy importante como una cualidad del héroe es saber soltar, desprenderse de los apegos, ¿no? De los que ya no sirvan o ya no le sean útiles. Voy a hacer otro viaje del héroe. Es como un poco la historia interminable. Enlazas uno. Esto es. Vas a volver a casa o intentarlo y te va a tocar ese viaje de o bien soltar o aceptar o traer la transformación para otros y colocarte en ese lugar, ¿no? Al final todos son una y otra vez etapas. Pero bueno, si ya vamos cargaditos de herramientas, me imagino que vamos siendo más rápidos o más eficaces. Pues nos va a dar igual, sí, cada vez más, pero cada vez las pruebas son más grandes, con lo cual, ¿no? La vida de alguna manera es aceptar que es un viaje, que no podemos prever, ¿no? A veces nos pensamos que tenemos todo previsto y afortunadamente la vida nos va trayendo cosas que nos llevan a seguir evolucionando de ahí hasta los 100 años. ¿No? Es como cada vez un viaje diferente. Yo creo que si todos miramos atrás,
¿no? Y hemos tenido momentos en la vida que decías, esto es imposible, yo no voy a conseguir. Y al final lo conseguimos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué puede pasar? Y volvemos a pasar a otra etapa. Y al final quizá es una cosa que tenga interés. Claro, depende mucho de cómo lo estemos mirando, pues cómo lo vivamos y con qué emociones, ¿no? Por eso a mí esta metáfora me gusta mucho, porque me ayuda a ver con una perspectiva del ideal, ¿no? O de transformación, o de que de alguna manera, pase lo que pase, me va a servir para algo, ¿no? Hay una pregunta, un poco por terminar la vuelta a casa, ¿no? Una pregunta que yo me haría ahora es, bueno, ¿quién quieres ser cuando vuelvas a casa después de este viaje? Esto me llega al corazón porque no estoy en mi casa, en mi residencia habitual. Tienes que volver a tu casa. Wow, pues pregúntate a ver. Hombre, cada día. Sí, no, es un viaje que para mí me mueve mucho, Ana, qué bonita exposición, qué buena explicación, muchas gracias, sí. Y creo... Bien, gracias. A mí hay algo que me va salió el otro día con Gonzalo Córdoba en otro directo que hicimos y luego en conversaciones personales, que me apetece traerlo aquí. ¿Cómo conectamos el viaje del héroe con el método Kaizen? Voy a hacerlo pequeño, a ponerlo en el día a día para que lo que se nos queda grande o lo que parece grande no sea una excusa para escaparnos una y otra vez, ¿no?, de este planteamiento, sino decir cada día, en mi vivencia personal, por ejemplo, aquí ahora en esta situación, muchas veces a lo largo del día me encuentro con diferentes viajes del héroe y algunos son un poco repetidos, alguna etapa no he debido de hacer muy bien, pero aparecen en lo más pequeño que te puedas imaginar, porque te has levantado un día con dolor de cabeza y de repente lo que iba a fluir no fluye. ¿Cómo reinventar eso? Es un pequeño viaje del héroe, ¿no? Como traernos así algún ejemplo, cómo hacerlo muy chiquito, cómo darnos cuenta de que ya estamos ahí cada día. Vale, bueno, el método Kaizen, que me parece fundamental, o sea, podemos hacer una revolución o una transformación pasito a pasito, ¿no?, progresiva, y es cada día una pequeña cosa hasta que al final conseguimos el objetivo. Y desde ahí, fíjate, yo lo conecto mucho con la compasión, y la autocompasión, ¿no? Cuando decías, bueno, parece que estoy haciendo muchos viajes del héroe y algo he debido hacer mal, ¿no? Cuando estamos cambiando o estamos intentando cambiar un hábito o transformar algo importante en nuestra vida, además de tomarlo efectivamente como una aproximación, también tenemos que tener compasión con nosotros mismos. Igual hoy no lo he conseguido, pero mañana lo voy a volver a intentar y voy a hacerlo otra vez. Permitirnos errar, ¿no? Y esto también a mí me conecta mucho con la vulnerabilidad. Cometer errores, que es, dicen, ¿no?, errar es humano y además nos demuestra esa vulnerabilidad, al final nos lleva al aprendizaje. Con lo cual, cada error que yo cometa, cada vez que no consiga esa pequeña transformación, quizá en lugar de desanimarme, lo que me puede ayudar es a decir, bueno, ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Qué me ha pasado a mí hoy para no conseguir eso que estaba queriendo conseguir? ¿Y cómo lo voy a hacer mañana? Bueno, ¿no? Y es la única manera. Para ir recopilando herramientas, ¿no? Las de hoy no, o estas no, por lo que sea, o no ahora. Vamos a ver si de otra manera, o mirando diferente una vez más las cosas, sí. Claro, sí, claro, lo que pasa... O la misma, y me permito que, bueno, pues que hoy igual estaba un poquito menos con ganas, ¿no? Y también puede ser, ¿no? Porque a veces la autoexigencia de querer hacerlo todo bien en este momento ya y del todo nos lleva al fracaso, a no conseguir lo que queremos, porque, ¿no? Y nos flagelamos. Y traigo lo del método Kaizen y me gusta mucho, vuelvo al inicio, ¿no?, al origen de esta conversación, de esta exposición, de que el héroe es una persona ordinaria en situaciones extraordinarias, digamos, porque me estoy acordando mucho de los coloquios. Yo he trabajado hasta hace muy poco, durante bastantes años, en La mirada del otro, en esta obra de teatro que tú conoces bien, en la que hablamos maravillosa de héroes de AUPA.
Para poner un poco en contexto, se habla del encuentro entre un disidente de la banda terrorista ETA y la viuda de la hija, en este caso, en el caso de la obra de teatro, del hombre, uno de los hombres que él asesinó en su momento. Entonces, en este encuentro, después de hacer la obra de teatro, siempre abrimos un coloquio al público. Muchas veces la gente empieza su aportación diciendo, claro, bueno, es que estos son personas extraordinarias, porque esto que contamos es una historia real. Este encuentro ha ocurrido, y muchos otros, en total ha habido entre 13 y 15 encuentros reales entre exterroristas y sus víctimas directas. Entonces la gente empieza por ahí, bueno, que son personas extraordinarias, personas extraordinarias. Y me apetecía eso, conectarlo con el método Kaizen, y alguna vez en un coloquio lo he devuelto así. Si pensamos que son personas extraordinarias, siempre vamos a quedar fuera de la ecuación, siempre vamos a pensar o a tener la excusa de decir, yo no soy capaz de esto, ¿no? Si pensamos que son personas normales, con la capacidad por lo que fuera o la oportunidad y tal de ver que ahí había algo que afrontar y lo que enfrentarse y hacerlo, me sumo al carro en vez de quedarme fuera de la ecuación, ¿no? Me puedo sumar al carro. Yo soy una persona normal como ese ser al que por algo considero extraordinario porque ha conseguido algo. Ergo, yo también puedo ir a por ello, ¿no? Y conseguir. Absolutamente. Así que y además es que estoy convencida de que todos los seres humanos somos extraordinarios, ¿no? Ese concepto de normalidad. Y además que lo veo cada día y bueno, pues tengo la suerte de tener un trabajo precioso en el que puedo acompañar a otras personas, ¿no? En su desarrollo y claro, alucino cada vez, ¿no? De lo que los seres humanos somos capaces de hacer en nuestro contexto. Claro, podemos pensar que un héroe es el que se lanza, ¿no? A salvar a alguien, sí, por supuesto es un héroe, pero a veces esa heroicidad es un impulso en un momento dado de bueno, pues de tener que salvar a alguien, pero a veces hay heroicidades, ¿no? Que vamos realizando en nuestra vida, igual desde fuera pueden ser pequeñas cosas, pero que son verdaderas transformaciones y que nos llevan a lograr cosas extraordinarias, ¿no? Cuando miramos, pues este ejemplo que ponías, La mirada del otro, que enhorabuena 20.000 veces, porque es una obra espectacular. A ver si la podéis volver a hacer. Claro, ahí ya vemos el resultado de un proceso en un ser humano, ¿no? De transformación hacia un lugar que nosotros decimos, ay, yo no sería capaz. Bueno, igual hay que verse, ¿no? En la situación. Yo creo que a cada persona se nos ponen delante pruebas, llamadas, ¿no? Y situaciones que de alguna manera nos permiten mostrar, ¿no? Toda esa parte de héroes que tenemos dentro, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene algo extraordinario, ¿no? O podemos ser extraordinarios en un momento dado. Me respiro todo esto. Me encantaría. Veo bastantes personas conectadas que nos saludan y que están por aquí. Os invito a que nos preguntéis. Dice, mira, el héroe vive como si fuera a morir mañana, dice Robert en modo de pregunta. Ahora sigo recopilando por aquí. Qué buena pregunta. Claro, para mí, fíjate, y pensando, el otro día más pensaba, ¿no? Y esto también, esta situación que nos está poniendo delante de la muerte, ¿no? De la posibilidad de morir. Y fíjate, yo creo que sí. Vive como si fuera a morir mañana y como si fuera a vivir para siempre. De alguna manera, ¿no? Es la conciencia de que, bueno, puedes desaparecer, de que somos finitos y es esa sensación de aprovechar para bien, ¿no? Cada instante. Y con esa conciencia también saber que bueno, nunca sabes cuándo vas a terminar, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el vivir como si fueras a morir mañana. A mí me lleva a vivir mucho en el presente, a conectar mucho, a vivir mucho en el presente, a conectar mucho con el aquí y ahora y lo que tengo hoy, ¿no? Porque a veces cuando estamos pensando en el futuro estamos trayéndonos mucho miedo y mucha ansiedad por lo que pueda pasar, ¿no? Y dejamos de disfrutar y vivir lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, a mí me conecta con eso, ¿no? Aquí te repesco una de esas herramientas, ¿no? Que quizá puede que no tengamos, pero que está más a la mano de cualquiera en todas las situaciones, que es conectar con el presente. Me parece una grandísima herramienta para cualquier viaje del héroe
extraordinario o cotidiano que elijamos emprender, la conexión con el ahora, con lo que hay. Totalmente. Que no quiere decir que no tengamos un sueño o una visión, ¿no? Yo quiero lograr algo, esa meta, pero estoy trabajando en el hoy, ¿no? Estoy viviendo el hoy, sabiendo que si soy coherente con eso que deseo en mis acciones hoy, seguramente me acerque a eso que puede estar en el futuro o que el futuro no existe, ¿no? Bueno, mientras estemos lo construimos. Bien, porque cuando una cambia, de repente los intereses, los deseos a futuro, esos viajes del héroe también cambian, ¿no? Es una manera de desapegarse. Bueno, cumplí esta etapa, pues resulta que es que este viaje del héroe he aprendido que ya no, y voy a por otro, o se me aparece otra llamada. Eso es como Ítaca, el poema que recitabas tan precioso el otro día, ¿no? Sí, bueno, tenemos Ítaca como un destino posible, pero cuando llegas allí, pues lo que te da Ítaca al final es todo el camino, ¿no? Sí, bueno, llegas y quizá no era eso, pero sí todo este camino que has transitado, ¿no? Como aprendizaje, como aventura. Leía por aquí una pregunta para ti directa. Dice, ¿quién salva al héroe, Ana? ¿Quién salva al héroe? La he perdido, pero por aquí estaba. Ah, sí, ¿y quién salva al héroe? No sé si... Vale. Claro. Antes, no sé si necesitas ser salvado, ¿no? O no, pero sí, cuando hablábamos un poco de los ángeles, ¿no? De la gente que está alrededor, de alguna manera todos somos ángeles para otros, héroes para otros, ¿no? Y lo interesante es que el héroe se pueda dejar también, no sé si salvar sería la palabra, pero sí acompañar y ayudar. Con lo cual, uno es héroe y también es salvado, ¿no? O es ayudado. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, yo lo había pensado enfocar un poco en lo mismo, en lo de los ángeles que hablábamos al principio. La pregunta era de sí, que no sé si estaba conectada justo en esa parte, pero sí la capacidad de verse y saberse apoyado por otros. Y permitírselo, permitir recibir esa ayuda. Porque el héroe no es lo que decíamos antes, no es yo lo hago todo solo, todo yo y todo para mí, sino que se puede apoyar también en otras fuerzas, ¿no? Desde ahí puede ser también salvado. ¿Cuántas veces pasa, no? Que a veces vemos, sobre todo desde fuera, que igual desde fuera es más fácil ver las cosas como lo de la paja en el ojo ajeno, pero decir, bueno, pero si tiene ahí la solución, y si hiciera, que esto sería intervenir y ya sabemos que no se puede, no le decimos a ningún héroe hacer su camino. A veces podemos sugerir, ¿no? Ahí también el papel de los ángeles también, además de acompañar, pues a veces hay un mentor, hay gente que quizás sabe hacer algo que nos puede ayudar, ¿no? Y le podemos pedir ayuda y nos pueden sugerir, bueno, yo lo haría así, o yo lo he hecho así en algún momento, igual te puede servir, ¿no? Puede ser una opción, pero claro, no decirle al héroe lo que tiene que hacer, porque igual tú le estás viendo como fácil, pero él lleva sus zapatos, ¿no? O tiene que descubrir. Sí, pero esto conecta, me llama ahora, fíjate la llamada que me trae, cómo se unen nuestras profesiones, la tuya como coach y psicóloga y la mía como actriz y coach también, que al final, por lo que estamos unidas es por ese compromiso de ir abriendo posibilidades. No te voy a decir cómo, pero quizás con mi trabajo, con mi manera de vivir la vida o con lo que puedas ver a través de mi trabajo, de repente, clic, algo te puedas plantear que te ayude a desatascar ciertas etapas, ¿no? O avances en tu propio viaje. Así que, mira. Qué bonita. Aquí. Esta similitud. Sí, al final estamos en la misma. Para mí todo es un compromiso humano, ¿no? Y nos damos de bruces a veces con unas cosas, a veces con otras, pero si en cada trabajo y forma de ver la vida hay un poquito de eso, desde dónde lo hago, con qué me comprometo, no solo con mi propio viaje, sino con poder expandir otros. Hace poco hablaba también de cómo cualquiera puede ser, o cualquier forma de vida puede ser un arte, o puedes traer el arte a tu vida, pero como manera de ver las cosas, como si tu profesión es arreglar radios o lámparas, desde dónde te comprometes para hacerlo, puede ser un gran viaje del héroe, puede ser un gran ángel, no hace falta llevárselo tampoco a los teatros de miles de butacas o a las grandes conferencias, ¿no? De repente
arreglándole a alguien una radio, una lavadora, si tu compromiso ahí está puesto al día en eso, en el viaje del héroe particular, pues puedes abrir muchas miradas, ¿no? Y muchas opciones. Así que desde aquí... Interesante. No, a quienes están conectados iba a lanzar ahí una invitación a conectar con ese compromiso. Hagas lo que hagas para ganarte la vida y el sustento. Si el desde dónde lo hago está unido a esto, es un regalo para el mundo seguro y es un arte. Claro, porque además le da sentido, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando algo tiene sentido. Yo creo, así, no siempre, ¿no? Pero una cosa que nos da mucho sentido es ser útiles para otros, servir para algo, ¿no? Cuando uno siente que no sirve para nada, que lo que hace no sirve, pues no le encuentra sentido. Y cuando encontramos el sentido por ahí es interesante. Y luego los actores, claro, sois los que encarnáis los mitos. Bueno, me parece, claro, ¿no? Todas estas narraciones, historias, películas y bueno, sí, narrativas, ¿no? Mitos, claro, los encarnáis los actores, con lo cual ahí tenéis un papel de transmisores de cultura, ¿no? De aprendizaje para otros seres humanos. Y puede ser en un gran teatro o puede ser en una pequeña, pues ahora que estamos viendo tantas cosas bonitas, ¿no? En Instagram o en cualquier otra ventana. Pero a mí, fíjate, últimamente reflexiono, ¿no? Como todo es reticular en los seres humanos, ¿no? Y una pequeña cosa que uno hace influye o puede influir en otro, ¿no? Y yo con esto también, aunque bueno, ya lo iba pensando, pero como que me ha reafirmado más en ver que todos estamos tan interconectados, ¿no? Nos influimos tanto, para bien, para mal, bueno, pero estamos realmente interconectados. Entonces, ese trabajo que haces, ¿no? Como actriz, el trabajo que hace el que arregla la lámpara, ¿no? O el que hace una canción y con esa canción también crea una narrativa, ¿no? Para otros, contribuye de alguna manera a inspirar. Mira, sí, ser útiles a los demás es lo que da sentido a una vida. Bueno, qué bien, Rodolfo, anda. Sí, un gran experto en esto, además. ¿Cómo estás? Un gran experto, sí. En buscarle sentido a la vida. Qué buenísimo. No sé si se nos queda algo. Ana, por mí está clarísimo y estupendo el viaje del héroe por aquí. Pues nada, si quizás nos tomamos otro cafecito otro día. 2 o 3 rápidas conclusiones como para recoger, así para la gente que se está uniendo ahora y esto, que como si estuviéramos terminando una sesión, ¿con qué te quedas? Bueno, te pregunto yo a ti con qué te quedas, Naya. ¿Qué te llevas? Pues mira, un eslogan, ciérrame con un eslogan. Uy, me pasan muchas cosas por la cabeza. Yo me llevo esa definición inicial de héroe que hacías, de seres ordinarios, Frodo en su pueblito, que recibe una llamada y que le toca hacer algo extraordinario, y la capacidad de linkar eso, que no se nos escape haciéndolo grande, que hacerlo grande no sea una excusa para no enfrentarlo, sino el llevarlo al método Kaizen y hacerlo cotidiano y hacerlo pequeñito y pensar eso, con qué me comprometo hoy que esté en mi mano y para que esto pueda seguir avanzando. Bueno, muy bien, cierre, muy buen cierre. Muchas gracias por invitarme, Naya, ha sido un gustazo. A ti por estar y muchas gracias a ti y a todos los que habéis estado por aquí. Vamos cerrando y voy a intentar dejar el vídeo colgado en Stories, ahora te lo mando y podemos seguir compartiéndolo, ¿vale? Y difundiendo por aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y a los que habéis estado también, que yo no he podido leer nada por aquí, pero nada, nos vemos en nuestro cafetito. Muy en bien. Estos caminos de héroes. Pronto vamos pensando ahí algún tema siguiente, que no estaría mal seguir con esto. Venga, genial, y hacemos charlitas. Chao, guapa.